pantalla chiquita. Cuando el sueño parecía quebrarse en la arena y la risa se escondía tras la dura pena, llegó la mañana como un río sin cadena, transformando el lamento en fiesta plena. Los que siembran con lágrimas cosecharán, con cantos y risas a vida volverán. El surco en la tierra un milagro guardará, en sus manos el fruto de esperanza estará. Llevamos las semillas con pasos cansados, el corazón herido, pero nunca apagados. El cielo nos mira con ojos esperanzados y el suelo responde con campos dorados. Los que siembran con lágrimas cosecharán, con cantos y risas a vida volverán. El surco en la tierra un milagro guardará, en sus manos el fruto de esperanza estará. Las nubes se apartan, el sol nos llama, la cosecha viene, la fe la reclama. Cada lágrima un río y de fuego una llama. El amor florece, el Padre nos ama. Los que siembran con lágrimas cosecharán, con cantos y risas a vida volverán. El surco en la tierra un milagro guardará, en sus manos el fruto de esperanza estará. Muy bien, oremos, hermanos y hermanas. Santísimo Padre, Dios Todopoderoso en los cielos, Yahweh, nos estamos dirigiendo a ti muy humildemente, Padre, a través y en el nombre de tu Señor Cristo Jesús, tu Hijo amado, para suplicarte, Señor, rogarte, primero que nada, que pases por alto en nuestros pecados y nuestras ofensas, y aceptes nuestro agradecimiento, Señor, por tanta bondad, tanta cosa buena que nos das. Señor, te reconocemos como el único Dios Todopoderoso, que eres santo, 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 que no hay nadie igual que tú, ni nadie mayor que tú, Padre. Que seas tú, Padre, que nos dé el entendimiento de esta lectura y que este alimento espiritual nos sea de mucho provecho. Por favor, Señor, guíanos y ayúdanos a entender estas cosas y sobre todo no salirnos y no torcer la Escritura. Te lo pedimos todo, Señor, muy humildemente, sin olvidarnos de las personas que están padeciendo dificultades, que están enfermos, que tienen problemas económicos o de trabajo. Te ruego, Padre, te suplico muy humildemente por ellos, que los ayudes. Te lo pedimos todo en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Queridos hermanos, como siempre es todo un privilegio poder dirigirme hacia ustedes, pero recuerden que
No pretendemos que esto sea un monólogo. Su participación es de vital importancia. Es importante que cualquier opinión que tengan ustedes, comentario, lo puedan brindar, ya que puede tener parte de la respuesta o puede brindar una perspectiva que quizá otro no ve y que es necesaria para que complementemos toda la información. Entonces vamos a pasar a lo que sería la lectura de el capítulo 35 de El Éxodo. Me gustaría contar con el apoyo de unos 3 o 4 lectores. Si alguno de ustedes quisiera ofrecerse voluntario, se los agradecería. Laura, John y César. Son 35. Bueno, ¿les parece si nuestra hermanita Laura nos lee del 1 al 10? Después John de el 10 al 20 y César que terminen, ¿no? Esto sería, ¿quieren que les comparta pantalla? Tengo aquí la versión de la Biblia textual, o si usted quiere leer su propia versión, no hay ningún problema, ¿eh? Vamos a ver. Un segundo, ahí debería de ser. Si está lista, hermanita Laura, en cuanto usted esté lista, no hay problema. De ahí seguiría John y terminaríamos con César. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches. Voy a leer de la pantalla, que dice, y convocó Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, y les dijo, estas son las cosas que Yahweh o Yahvé ha ordenado para que se hagan. 6 días se trabajará, pero el día séptimo será para vosotros santo, sabbat solemne para Yahweh o Yahvé. Todo el que haga en él alguna obra ha de morir. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas el día del sabbat. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Yahvé ha ordenado, diciendo, recoged de entre vosotros una ofrenda para Yahvé. Todo aquel de corazón generoso llevará la ofrenda para Yahvé, oro, plata y bronce, azul, púrpura y carmesí, lino fino y pelo de cabras, pieles rojas de carneros, pieles de tejones y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias aromáticas para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y de entre vosotros todo hábil artesano vendrá y hará todas las cosas que Yahvé ha ordenado. Muy bien, muchísimas gracias. Continuaríamos, si gustas, de pantalla o la versión que quieras leer, mi estimado. Sí, leo de la pantalla, está bien. El Amén. tabernáculo, su tienda y su cobertor, sus corchetes, sus tablones, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio y el velo de la cortina, la mesa, sus varas, todos sus utensilios y el pan de la proposición, el candelabro de la iluminación, sus utensilios, sus lamparillas y el aceite para la iluminación, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción y el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto y su rejilla de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente con su base, las cortinas del atrio con sus columnas y sus bases, y la cortina de la entrada del atrio, las estacas del tabernáculo, las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras ornamentadas para ministrar en el santuario, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para servir como sacerdotes. Entonces toda la congregación de los hijos de Israel salió de la presencia de Moisés. Muy bien, César.
del 21 hasta terminar el capítulo, hasta el 35. Ok, voy a leer de la traducción Peshita. Claro que sí. Gracias, mi hermano. Y trajo la ofrenda todo varón que se la propuso en su corazón, y todo varón que se lo propuso en su espíritu. Trajeron ofrendas a Yahweh para la obra del tabernáculo temporal, para todo su servicio y para todas las vestiduras santas. La trajeron tanto hombres como mujeres. Todo lo que se lo habían propuesto en su corazón, trajeron pulseras, aretes, anillos, collares, toda clase de objetos de oro, y todo varón que había apartado una ofrenda de oro lo trajo para Yahweh. Todo varón que tenía tela teñida de azul, de púrpura o de escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, o pieles teñidas de bermellón, los trajo. Del mismo modo, todo el que había apartado alguna ofrenda de plata o de bronce, la traía en ofrenda a Yahweh. Y todo el que tenía madera de acacia para cualquier obra del servicio, la trajo. Además, todas las mujeres aptas tejían con sus manos y traían lo que habían tejido, tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata y lino fino torcido. Asimismo, todas las mujeres que se lo propusieron en su corazón hilaron pelo con destreza. Luego los dirigentes trajeron piedras de berilo y piedras preciosas de engaste para el efod y para el pectoral. También traían especias aromáticas y aceite para la iluminación, para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Todos los varones y mujeres que se lo propusieron en su corazón lo trajeron para toda clase de obra que había ordenado Yahweh por medio de Moisés que se hiciera. Los hijos de Israel lo trajeron en ofrenda a Yahweh. Luego Moisés dijo a los hijos de Israel: miren que Yahweh ha llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo llenó del Espíritu de Dios con destreza, con inteligencia, con conocimiento y con toda capacidad artesanal, para realizar diseños y para trabajar en oro, en plata y en bronce, en el tallado de piedra para engastar y en el labrado de madera para realizar toda clase de obra artesanal. Él ha puesto también en su corazón la capacidad de instruir tanto a él como a Elihab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Lo llenó con sabiduría de corazón para realizar toda obra de carpintero, de diestro artífice, de bordador en tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata, y en lino fino blanco y de tejedor. Eran aptos para toda obra y creadores de diseños. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, como vemos, ahora sí nos queda ya claro cómo fue esta cuestión, ¿no? Cuando salieron de Egipto, como que era un poco raro, ¿no? Que sabemos que hay una cuestión sobre la bendición, obviamente aquí, la provisión que Dios le estaba dando al pueblo, pero era como un poco extraño, ¿no? O sea, se van hacia el desierto, ajuareados, ¿de qué les servirá, no? Y ahora entonces estamos viendo cómo dentro de todas las cosas que pudieron despojar a Egipto, bueno, se forjaron a su ídolo y después de haber hecho lo malo, ahora corrigen el camino, corrigen el rumbo y ahora se dedican de manera voluntaria a recopilar, ¿verdad? El material precioso para ahora una buena obra. Pero bueno, esto sería con lo que me gustaría aperturar las ideas. Les escuchamos. Recuerden que la reunión es de ustedes. Si alguno de ustedes quiere empezar a aportar sobre los primeros versículos o alguna palabra que haya encontrado durante su investigación o algún dato interesante, estamos para escucharles.
Sin pena, Alfonso, sin pena. Brian, te escuchamos. Ok. Sí, algo muy interesante de este capítulo, hermano, está en el versículo número 2, que es, de acuerdo a la nueva versión internacional, dice que eh, este séptimo día, el sábado, será para ustedes un día de reposo consagrado al Señor tu Dios. Y esto me hace pensar que más allá de la obra que se debía de descansar, la prioridad en ese día de sábado era Dios. Y eso es algo que cambia totalmente el propósito del sábado. Era una comunión con el Padre Celestial. Porque si había un descansar de la obra, pero no había una comunión con el Padre, entonces solo era una cuestión tradicional, una especie de activismo, una especie de algo sin fe, sin relación con Dios. Y eso me llamó poderosamente la atención. Eso estaba consagrado para Dios porque Dios era la prioridad. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Brian, por tu buen comentario. Me gustaría, antes de darle la palabra a Alfonso, me gustaría brindar la siguiente cuestión, ¿no? Vamos a empezar a analizar desde la cuestión del contexto cultural, ¿no? El idioma. 6 días de trabajo deberá de estar hecho, pero en el séptimo día, y quiero que pongan mucha atención en el énfasis de día, la palabra yom. Aquí está ubayom, la raíz es yom. Yom sería un día, un lapso de tiempo, el que conocemos como el paso del tiempo, el día. Dice, habrá a ti un día sagrado, pero si nos fijamos aquí en lo que es el día sagrado, no está la palabra yom, no es un día como tal. ¿Ven la diferencia en esta cuestión? Aquí tenemos, en el idioma tenemos un día literal, wayom, de la raíz yom, donde viene inclusive el Yom Kippur, el día de la expiación. Y tenemos aquí un día sagrado, Kodesh, que viene siendo Kadosh. Un Sabbat, Sabatón. Un Shabbat, Shabbatón. Es interesante porque cuando empezamos a analizar desde el punto de vista del contexto, se empiezan a caer algunas cuestiones que sustentarían la cuestión de un día literal y lo que el Padre busca a través de este espacio de tiempo, esta separación de la actividad, es algo muy, muy, muy junto con lo que la línea de pensamiento que estás planteando, Brian. Un día de comunión, un momento de intimidad, un espacio de relación. Te escuchamos, Alfonso. Sí, quiero enfatizar el hecho de que el día de reposo se les da a todos. La primera vez que se menciona después de que salieron de Egipto es en Éxodo 16, del 22 al 30. Junto con este regalo que es el día de reposo, se les da también el maná, se les da la provisión del maná. Y lo que quiero mencionar es de que tanto el maná como el sábado, perdón, el día de reposo, era para personas que tuvieran fe o no. O incluso dice, aunque no me obedezcan, es para todos. Entonces, como leímos anteriormente en Éxodo 16 o 17, que algunas personas desobedecieron y decidieron salir a buscar maná en el séptimo día y no encontraron. Entonces, esta es una provisión que Dios da desde un principio y curiosamente es para los que merezcan o no merezcan. Eso es todo. Muy bien, muchísimas gracias. Como bien sabemos, entonces Dios, quien es bueno, quien busca el arrepentimiento inclusive de aquel que no busca la destrucción del inicuo, sino que busca que se arrepienta, nos da
tiempo, extiende esta cuestión, ¿no? Es paciente para con nosotros, ¿no? Entonces, vemos cómo desde aquel tiempo, vemos cómo este espacio eh, santo, recordemos que la palabra santo es apartado, ¿verdad? Y el Sabbat es un cese de actividades. Está traducido como descanso, pero una de las traducciones plausibles para esto es cesar, o sea, no realizar otra actividad. Y aquí se da el paralelismo entonces, como en el libro del Génesis, ¿no? Que realizó las funciones Dios y después cesó su actividad y reposó, o sea, colocó toda autoridad y ahí es lo que tenemos que analizar. Manny, te escuchamos. Sí, bueno, noté aquí en el versículo 3, de Éxodo 35:3, nos muestra hasta qué grado era el reposo, porque dice que ni siquiera podían hacer fuego, ¿verdad? Por eso sí tenían que, no se podía calentar comida, por ejemplo, entonces tenían que hacerse su comida anteriormente, no sé, mantenerla caliente de alguna manera, pero entonces vemos que el punto del reposo era total. Entonces era un mandato que, que se dijo inclusive antes de que se iban después a hablar de los materiales del tabernáculo y supuestamente para esto iban a tener que fundir metales o cosas por el estilo. Entonces se les dijo anteriormente esto, ¿no? Que ni siquiera fuego se podía hacer. Así que, como digo nuevamente, el reposo era total. Solo eso. Muchas gracias, Manny. Y eso es un dato muy curioso porque recordemos que el pueblo venía saliendo de muchos años de esclavitud, ya tenían en la mente el programa en el cual ellos necesitaban realizar actividades que complacieran a sus antiguos amos, ¿no? Y antes de, eh, digamos así, encauzarnos a cualquier otra acción, Dios nos capacita. Dios nos capacita para poder hacer. Y en este caso había que realizar lo que incluso la escritura en el Nuevo Testamento llama, ¿no? Dejen que Dios les cambie la manera de vivir al transformarles, ¿qué? La manera de pensar. Este proceso tuvo que ser realizado de igual manera en el desierto, en donde ellos tenían que primero pasar por un proceso, ¿verdad? Un proceso físico, mental, espiritual para poderse dedicar a lo siguiente que se enfrentarían. Y vemos que la cuestión aquí de inclusive el fuego era prohibido porque la mayor parte de los trabajos de las alhajas era de relacionado con fuego, o sea, la fundición de lo que serían los hornos y todas estas cuestiones en donde se necesitaba empezar, vaya, la actividad a través de una hoguera, el fuego. Entonces aquí se hace lo que se le llama en el Midrash una cerca, ¿no? Se hace una valla para que nadie trabaje, inclusive elevamos un poquito más la petición, para que nadie llegara a tener el riesgo de trabajar, ni siquiera el fuego se tendría que prender. Te escuchamos, John. Si gustas que comente Alfonso, comenta un poquito más después. Ok, adelante, Alfonso. Una pequeña anécdota. Mi papá trabajaba de lunes a sábado y el domingo descansaba haciendo adobes y cuidando los marranos. A lo que voy con esto es de que Dios es tan amoroso que sabe que el cuerpo humano necesita descanso. Hoy en día ha habido estudios recientes que demuestran que en sociedades que trabajan todo el tiempo, trabajan de mucho, el cuerpo se enferma, se quiebra, se desbarata. Una de esas sociedades es Japón. Sabemos que Japón tiene una obsesión por un trabajo arduo y preciso. Sin embargo, la salud física y mental de muchos japoneses paga el precio. Entonces, esto es una muestra de cómo Dios nos derrama su amor al poner un día de descanso. Si en ese día de descanso muchos esclavos nunca descansarían o muchos de nosotros nunca descansaríamos. Y el descanso refortalece el cuerpo, refortalece el espíritu y más que nada estrecha más aún nuestra relación con Dios. Gracias. Muy bien. Es interesante lo que planteas, brother, porque Japón tiene los obsesivos compulsivos, el país con más obsesivos compulsivos, más perfeccionistas, los que se refugian más en el alcohol y que de igual manera liderean las estadísticas en suicidios.
Entonces es interesante, ¿no? Que es necesario un día de descanso. Aquí en los Estados Unidos están por introducir un tercer día de descanso porque estamos sufriendo la nueva enfermedad que es el 2+1, o sea, estrés. Te escuchamos, Brian. Dice que hay un versículo, ahí está en el versículo número 4. Me llama la atención el versículo 4 y el versículo 5, porque aprendemos, personalmente veo algo que tiene que ver con el carácter del Padre Celestial. Por un lado dice, esto es lo que Dios les ordena, es decir, es una orden. Si es una orden que viene de Dios, pues no queda otra, que hay que hacerlo sí o sí. Pero el versículo 5 dice, todo el que se sienta movido a hacerlo. O sea, era una orden, pero si te sentís movido a hacerlo, si está en tu disposición, está bien, pues hacerlo. Y eso es algo muy interesante porque a veces se proyecta un Dios que es abusivo, como que fuese un Dios casi humano, bipolar, que todo lo hace por la imposición. Pero aquí vemos el amor de Él, incluso hasta su condescendencia para el ser humano. En esa época a mí me llama la atención que diga todo el que se sienta movido a hacerlo. Y de alguna forma eso pues nos hace pensar que esa disposición voluntaria sigue existiendo hasta el día de hoy. ¿Cuál es nuestra disposición voluntaria? Si está en nuestro corazón el sentirnos movidos a hacerlo. Estar, por ejemplo, aquí en esta reunión, nadie está obligado, pero es una manera de estar en comunión con nuestros hermanos y con Dios mismo. Pero si vamos más allá, hay hermanos que dan de su tiempo, de sus recursos. A veces algunos me consta que han pasado altas horas de la noche con alguna situación de otro hermano y ahí están con el amor cristiano dando de su tiempo porque se sienten movidos a actuar de esa manera generosa y llena de amor. Entonces me llama poderosamente la atención cómo el carácter, el amor de parte de Dios, incluso en medio de su sábado, que era algo consagrado para Él, pues Él sigue mostrando esa condescendencia y ese amor para con su pueblo. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Y de hecho vemos cómo la palabra que se utiliza aquí es la palabra Nedid Lev, o sea, un corazón dispuesto o un corazón generoso, y esto expresa obviamente el hecho de más allá de la cuestión de la donación, ¿no? Sino más bien el, el impulso del espíritu, ¿no? El impulso personal para ser movido a esta obra, a esta acción. Te escuchamos, Laura. Sí, gracias. Pues solo quiero comentar, así como los otros hermanos han estado comentando acerca del que trabajamos mucho, ¿verdad? Yo también soy una de esas personas que trabajo 10 horas al día y, y bueno, no descanso todos los días. Y como dijiste, Karim, aquí también porque yo vivo aquí en Nuevo México, Estados Unidos, y aquí nosotros ya tenemos ese plan de trabajar 3 días, perdón, de descansar 3 días. Trabajamos de lunes a jueves, 10 horas al día y bueno, descansamos el fin de la semana. Pero pues no descansa uno, siempre está haciendo trabajos y claro, entre ello yo dedico tiempo para el estudio de la palabra porque para mí es muy, muy importante tener esa comunión, ¿verdad? Aprender de la palabra de Dios porque por medio de ella Dios me habla, pero también la comunión es muy importante y casi siempre pues amanece y a estudiar la Biblia un rato. Y, y bueno, en la noche igual, trato de, antes de dormir, hacer lo mismo. Y es maravilloso, me siento muy bien porque siento que es comunicación, ¿verdad? Una comunión con mi Padre Celestial y con su Hijo Jesucristo. Y bueno, también he escuchado que se debe de guardar el sábado. Algunas personas dicen eso.
algunos pastores, algunas iglesias. Yo tengo entendido que eso pertenece al Antiguo Testamento, ¿verdad? Como lo hemos leído en este caso, en este libro de Éxodo, pero tengo entendido que cuando el Señor Jesucristo trajo su doctrina, ya eso quedó abolido, pero no estoy segura. No sé, tal vez alguien pueda aclararme ese punto. Muy Gracias. bien, no hay problema. ¿Alguno de ustedes, mis hermanos, quiere brindar algún aporte para apoyar a la hermana Laura? ¿Quiere brindar información al respecto? ¿O gusta aportar algún otro dato? Se los agradecemos, César, y después Alfonso. Sí, es un tema muy controversial, muy amplio, mi hermana. Así que pierda cuidado. Sigamos haciendo lo que vamos aprendiendo. Recordemos esto, el versículo 5 que menciona, el ofrecimiento podría ser oro, plata o bronce, en último de los casos, ¿sí? El Padre conoce nuestras limitaciones, hasta dónde entendemos cierto punto, sabe la intención del corazón. Es más, había sacrificios que para la expiación de pecados, si no había un cordero, podría ofrecerse hasta una paloma, ¿sí? O algo, no, no habría excusa, pero siempre en cuando sea de corazón. El entendimiento es lo mismo. Eh, si no hay una verdad absoluta, la intención de su corazón le va a ayudar bastante. Así que yo creo que ahora en el desarrollo del estudio vamos a llegar a entender un poco más amplio ese tema del día de reposo, como se viene analizando con las palabras en su origen. Es interesante cómo con lo que respecta al sacerdocio, ya hemos visto capítulos anteriores, el Creador, el que nos dio vida, lógicamente tiene una sintonía muy fina, hasta el aroma, todo tenía que ser al detalle. No había forma de utilizar razonamiento propio porque tenía que usar cierto tipo de madera, ciertos detalles, tal como él lo ha estipulado, pero notemos en cuanto dice, bueno, si no puedes oro, plata, si no puedes plata, bronce. Cuando salieron de Egipto, el pueblo judío, bueno, tenían lo que les habían dado los mismos egipcios. Así que nadie podía decir, no tengo, y así por el estilo. Gracias. Muy bien, mi hermano. ¿Te escuchamos, Alfonso? Micrófono. No, no te escuchamos, de hecho. Micrófono, mi Ahora brother. sí, ahora sí. Ok, te escuchamos. Por muchos años mi esposa y yo también pensábamos lo mismo, que el sábado y otras cosas ya eran cosas del pasado. Pero como vamos a ver y como hemos estado viendo, la palabra de Dios no miente y la palabra de Dios no cambia. Hay un propósito, hay un propósito para las personas que observan el sábado, o el día de descanso. Es un día santo. Entonces, el más grande factor o el protagonista principal no es nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Hace unas semanas comenté que, a manera de ilustración, que si por decir algo la selección de fútbol de Brasil paga millones de dólares para el director técnico más famoso del mundo, pero no hay jugadores que se pongan la camiseta de Brasil, de nada sirve. De nada sirve que la selección de fútbol de Brasil tenga el entrenador más hábil, más talentoso, que garantiza la Copa Mundial,
Si no hay jugadores que se pongan la camiseta. De igual manera, en nuestro caso, nuestro director técnico es nuestro Señor Jesucristo, es el Señor del sábado. Entonces, si no nos ponemos la camiseta, si no practicamos esto, no podemos tener parte. Yo así lo entiendo. Ahora, hay mucha polémica en cuanto a qué día, si sábado o domingo, o el sábado lunar o el sábado solar. El propósito es designar un día, descansar completamente de cualquier actividad de trabajo laboral o actividad mental y tener comunión con Dios a partir de las escrituras, leer las escrituras, meditar las escrituras, platicar con otra persona de las escrituras. No quiero hablar del legalismo de imponer cierta manera de hacerlo o no hacerlo. El propósito es simple. Por lo menos un día de la semana, dele descanso a su cuerpo y se esté en unión con Dios. Eso es todo. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a brindar un poquito de contexto aquí al respecto. Seset yamin tese melajá tese ubayom hasevi ubayom hiyelakem kodesh Shabbat Shabbatom laiba kalhause. 6 días, yamim, días, de la raíz yom. Este es lo que podríamos, porque inclusive dice la escritura que en el Génesis, los días que vemos en el Génesis son estos días llamados yom. Pero estos días, yom, es un lapso de tiempo. Literalmente significa un lapso de tiempo. Fue lo que se denominó como un día. Literalmente de 24 horas no lo sabemos, inclusive ni los mismos rabinos saben si literalmente se trata de un día de 24 horas, pero hay una gran diferencia entre un yamim o un yom, un día, a lo que sería esta parte que quiero llamar la atención. Un día sagrado. Bueno, no es un día, esta palabra está añadida. Kodesh es kadosh. Esto sí es sagrado, apartado, santo y para un Shabbat Shabbatón. Shabbat Shabbatón, el Shabbat es un cese de actividades, no es un descanso como tal, es un cese de actividades y en el contexto en que lo estamos leyendo lo vamos a entender mucho mejor. Ahora, el Shabbatón, esto es una fiesta, es parte de los Moedim. Inclusive los Moedim son parte del Shabbatón. O sea, cesamos las actividades para integrarnos a lo que serían los Moedim. Las fiestas de Yahvé, ¿no? Que vamos a verificar esto también más adelante. Entonces, como vemos, lo que nos está diciendo Dios es que es un espacio, un tiempo en el cual cesamos nuestras actividades, dejamos de tener la vida cotidiana, lo que nosotros realizamos, para entonces entrar en un reposo, entrar en un cese de actividades. ¿Para qué? Para ahora realizar una actividad de comunión con Dios. Inclusive el Cristo fue muy criticado por estas cuestiones porque cuando sanó a aquel hombre con su camilla, le dijeron, oye, 6 días tienen para que sean sanados o sea, ¿por qué estás sanándolo? O Paco sea, tiene la mano levantada, ¿eh? sí, si me permites brindar la explicación, quizá podamos abordar el tema de Laura, tu tema y muchos otros más. Claro, vamos a darle la oportunidad a los demás, pero digo, podemos sacar un poco de beneficio de esto también. He perdido el hilo. Sorry, solamente quería saber que Paco tiene... Se le dijo al Cristo, se le dijo, ¿por qué lo sanas en sábado? ¿Por qué los hipócritas, no ustedes,
agarran a su asna, ¿verdad? O a su caballo, a su animal y lo desatan y lo llevan al abrevadero, lo llevan y había leyes muy estrictas. Lo que Maimónides y todos los rabís hicieron pretendiendo mantener la santidad de la ley, que ahí la cuestión de que nos quitemos la religiosidad, pretendiendo hacer la santidad de la ley, impusieron más leyes sobre las leyes. Como ahorita vimos este ejemplo, para evitar que la gente se pusiera a trabajar en la fundición y en estas actividades que involucraba el fuego, la prohibición fue tal, se les dijo, ni siquiera enciendan fuego. Asimismo, para que no caminaran y se contara como trabajo, se tenía un número específico de pasos que podían dar al día. Se tenía un número de ropa que podían ponerse y no ponerse, porque si no, ya se consideraba que estaban trabajando. Se tenía que nada más se podían ir a sus casas y los fariseos tenían varias casas repartidas por todo el pueblo para poder ir de una orilla hasta la otra orilla pasando por su casa. Entonces, literalmente no estaban trabajando, ¿no? Pero se podían mover por todos lados. Ahí estaban engañando también al sistema, entre comillas, ¿no? Entonces, como vemos estas cuestiones, tienen que ver más que nada con la percepción del hombre. El cese de actividades que Dios nos está indicando es el cese de nuestras obras. ¿Por qué? Porque tenemos el descanso en el Cristo. En el Cristo tenemos el reposo, tenemos la justificación, tenemos la salvación. Él es nuestro Shabbat y es el Señor del Shabbat. Algunos podrían decir, siendo el Señor del Shabbat, claro, es por eso que incluso él trabajó en esos días, diciendo, mi padre trabaja hasta el día de hoy, por eso yo trabajo. Palabras del mismo Mesías, y no rompió la ley, vino a cumplirla, ¿no? Entonces aquí se resuelve ese conflicto acerca de la cuestión de el Cristo es nuestro Shabbat, e inclusive si nos vamos más legalistas, se tiene que guardar aquello que es mayor. ¿Qué es mayor? ¿El cese de actividades o el Hijo de Dios? Se los dejo Hijo de de tarea. Dios. Te escuchamos, John, después Brian y después Manny. Muy bien, ahora sí voy a comentar. Eh, pues en cuanto a la respuesta o a la pregunta que hace la hermana Laura, pues podríamos pasarnos aquí toda la noche dando nuestro punto de vista, debatiendo y diciendo, pues, toda la información que conocemos y profundizar bastante, ¿no? Yo solamente le diría, mi respuesta sería sencilla, pues creo que casi todo el mundo cuestionó a Jesús, el Maestro Jesús, sobre el sábado. Y en las Escrituras está registrado todo lo que Jesús mismo les dijo a los mismos fariseos, ¿no? Cada esquina le decían del sábado y sus discípulos del sábado. Y él mismo dijo cómo teníamos que observar el sábado, qué tan necesario era ser legalistas en ese aspecto. Si era algo como lo decían los fariseos, los saduceos, o era algo diferente, su significado era algo diferente. Y pues siguiendo esa enseñanza, yo creo que es como uno se daría cuenta cuál es el verdadero significado del sábado, sin profundizar demasiado en eso, ¿no? Yo quería comentar algo que casi todo el capítulo habla sobre eso. eh, bueno, excepto los primeros versículos, ¿no? Que nos pusieron en este tema, pero la mayoría del capítulo tiene que ver con la obra artística, con la fabricación de las piedras preciosas y todos los ornamentos que se tenían que fabricar. Y yo si les preguntara si ustedes piensan en alguien que es lleno del Espíritu, alguien lleno del Espíritu de Dios, ¿quién es el primero que se les viene a la mente? Tal vez se les va a venir un rey, se les va a venir un profeta, se les va a venir Moisés, tal vez que estamos hablando ahorita de personajes importantes, pero aquí se habla de un personaje en el versículo 30, ¿no? En el versículo 30 se habla de alguien que se dedicaba o fue lleno del Espíritu para la fabricación de todos estos objetos, de todas estas cosas. Era Bezalel, y junto con él iba a estar otra persona que también iba a estar haciendo eso. Ambos iban a tener esa capacidad, la capacidad artística de creación, y no solo eso, sino que la iban a poder enseñar a otros. Iban a tener esa capacidad de enseñar a otros
Y eso se aplica aquí mismo también. Muchas veces decimos que pues ya nadie nos va a enseñar, ¿no? Ya todos tenemos que aprender nosotros mismos porque es el Espíritu y es el Maestro el que nos va a enseñar. Pero ciertamente el Espíritu puede capacitar a alguien para enseñarnos. Hay cosas que desconocemos y muchos queremos entrar en las raíces hebreas, en raíces griegas, pues muchos no vamos a conocer tal vez ni siquiera una palabra. Y tal vez al que alguien nos explique, nos enseñe, nos puede motivar a nosotros mismos a aprender y seguir ese mismo camino también para profundizar en lo que queremos saber. Y va a ser el Espíritu el que nos va a guiar, no va a ser fulanito ni sutanito, sino nosotros mismos nos vamos a dejar guiar y obtener esas respuestas también. Solo eso quería comentar. Muchísimas gracias, brother. Te escuchamos, Brian. Manny, y vi la mano de César también por ahí, Francisco también levantó la Ah, mano. Francisco también. Muy bien. ¿Puedo comentar? Adelante, mi hermano. Oh, ok. Sí, sí, con relación a la pregunta de la hermana, Laura, como bien decía hermano John, hay mucho que decir, ¿verdad?, sobre este tema, pero quiero ser muy breve y espero sea de utilidad cuanto vaya a decir. Y es que partimos de la premisa de que el sábado ya no es requisito para la salvación. Ese sería el primer punto. Guardar el sábado no es un mandatorio del cual dependa nuestra salvación, porque Cristo vino a cumplir la ley, vino a cumplir el sábado y por ende ahora es Señor del sábado. Y hay nada más que 3 versículos que me gustaría traer a colación. Uno es Colosenses 2, 16 al 17, donde se dice que nadie lo juzgue por cuestión de comida, por días de fiesta o por día de sábado. Eso significa que guardar el sábado ya no es un requisito en el nuevo pacto, pero aquí está la salvedad y es lo que me encanta del cristianismo. Cuando vamos a Romanos 14, 5 al 6, ahí se dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Entonces, pero al final se hace para el Señor. En otras palabras, cuanto quiero decir es esto, mis hermanos y hermanas. Si un cristiano quiere apartar el sábado como un día de reposo para el Señor, tiene derecho a hacerlo. Y si su conciencia sí lo impele a hacer, excelente. Pero si otro de nuestros hermanos decide no guardarlo y vivir su descanso en Cristo cada día, también está en lo correcto. Es su derecho, es su conciencia y el Espíritu así lo impele a hacer. Nosotros no somos quien para juzgar. Así es que esto es lo hermoso del cristianismo, de estar en Cristo, en la unidad del Cristo. No juzgamos a nuestro hermano, no imponemos ningún criterio, pero el amor nos mantiene unidos. Gracias, Brian. Francisco, te escuchamos. Enrique, Manny, César. Bueno, en realidad el capítulo está como apuntando a lo colaborativo y digamos, básicamente lo une el Espíritu de Dios, y Él le da a cada persona su función. Entonces, y Amén. también está como orientado hacia la buena voluntad de las personas, digamos, de todo el pueblo. Y eso es lo que, digamos, por lo menos yo cuando lo empecé a leer, se notaba que era, digamos, apuntaba hacia allá, digamos, se dejaba salir. ¿Sí? Eso es. Amén. No, muy bien. De hecho, la palabra que utiliza aquí la escritura es sabios de corazón. O sea, y en el contexto bíblico, las cuestiones del corazón son las cuestiones mentales, o sea, los sabios de corazón, aquellas personas que fueron capacitadas mental y espiritualmente para poder realizar este tipo de habilidades artesanales. Por eso es que la palabra melajá, que es la que se designa como trabajo, tiene que ver con estas cuestiones artesanales en sí mismo. Entonces ahora cuadra de por qué incluso hasta el fuego se les prohibió, para que primero entendiéramos, ¿verdad? El contexto de lo que va a suceder, y una vez ya entendido, como
toda instrucción, ¿no? Sobre todo, aquí es en donde sí nos sirve el legalismo, porque para entender cómo fue designada una orden o un comando o una instrucción, primero hay que reflexionarla, ¿no? Primero hay que escucharla, procesarla, hay que repasarla y después ya se puede ejecutar, ¿no? Hay que ejecutarla, ¿no? Entonces, vemos que primero se da esta cuestión de su descanso y luego entonces la convocatoria a que toda la comunidad, toda la congregación participara, ¿no? Escuchamos Enrique, César, Manny. No, ¿quién empieza primero? Yo, Ok. Dale, Enrique. vale, pues sí, todo apunta al Señor Jesucristo. Jesucristo nos iba a liberar de ese yugo, porque para los mismos judíos les era pesado. En la época del Éxodo, los israelitas no estaban acostumbrados a cesar de trabajar, trabajaban día y noche. Los egipcios eran, duros en cuanto a eso, ¿no? Tenían capataces detrás de ellos, entonces, los forzaban a trabajar sin descanso. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? En su sabiduría y en su amor, cambió el destino de los israelitas para que ellos descansaran, reposaran de sus labores cotidianas y se acercaran a Él, ¿no? Él era su reposo en realidad. Entonces, Dios establece un día, podemos decirlo en específico, entre comillas, para que ellos dejaran de afanarse, dejaran de obsesionarse por el trabajo, de angustiarse, de, de atormentarse, porque ¿qué vamos a hacer, no? El mismo Señor Jesucristo enseña, no se afanen, ¿no? ¿Qué Así es, comeremos? ¿Qué así es, beberemos? ¿Qué así es. haremos? ¿No? Entonces, no se afanen. Entonces, ese es el objetivo, ese fue el objetivo de Dios. Al dejar que dejemos de afanarnos por cosas triviales, ¿no? Ujú. Porque Dios sabe que tenemos necesidades. Dios cubre nuestras necesidades. Amén. Dios cubre nuestras necesidades. Y en el Evangelio de Mateo me llama la atención que el Señor estaba orando. En aquel tiempo, Mateo 12:25, respondiendo Jesús le dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Amén. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fíjense. Amén. Amén. Entonces, él quiso que nosotros descansáramos en Él. Ese era el objetivo, que la gente dejara de pensar en sí misma y pusiera su mirada en Él. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Poner la mirada allá arriba, allá arriba. O sea, poner la mirada en mí, en las cosas celestiales, en las cosas eternas, no en las cosas terrenales que perecen, que son efímeras, sino en las cosas que van a durar para vida eterna. Ese era el objetivo en principal. Entonces, y solamente así vamos a encontrar descanso para nuestra alma, buscándolo a Él. Buscar Amén. primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas nos serán añadidas. El Amén. reino de Dios y su justicia. Ese era el objetivo principal. En el tiempo del Éxodo, pues la gente no estaba acostumbrada, por eso les puso ese estatuto, ¿no? Ese reglamento. ¿Para qué? Así es. Para que dejaran su pasado y vivieran una nueva vida, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con nosotros.
vida antigua, abandónala, crea una vida nueva. Así es. De tal modo que que dice que los que somos de Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso, Nuevas. lo que quería Dios era una nueva creación, un nuevo pueblo, una nueva Nuevo forma de cielo, nueva vivir. tierra, ¿no? Lo vemos también. Nuevo cielo, nueva tierra, lo vemos. O sea, ahí es en Exactamente. donde vamos entendiendo toda la cuestión que muchas veces la religión nos fue distorsionando y que hasta el día de hoy nos pretende todavía distorsionar con muchas cuestiones. Ya cuando empezamos a ver, como Jacinto que ha estado poniendo inclusive los significados de las piedras preciosas, sus colores y sus interpretaciones, vamos entendiendo que todas estas cuestiones a final de cuentas tienen una gran carga de cuestión espiritual, y como el mismo Cristo dijo, toda la escritura da testimonio de él, toda la escritura brinda testimonio y se trata acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros como cristianos regresamos hacia el pasado y no pasamos por la cruz, hacemos esto, que traemos doctrinas, reglas, estatutos, cuestiones que se vuelven una carga. Claro, como lo vimos la sesión pasada, no está de más recordar en las fiestas en donde estaba el Cristo. Es por eso que en la filosofía judía vemos mucho a los sabios reflexionando, ¿no? Y diciendo, allá en el Seol no hay trabajo, ¿verdad? Allá es donde vamos a cesar todas estas cuestiones, pero ellos estaban poniéndolos de un punto de vista desesperanzador, ¿verdad? Porque no estaban entendiendo a final de cuentas la cuestión. Vemos que el Mesías llega diciendo, yo soy la vida y vida abundante, yo soy la resurrección, yo soy el pan de vida. Moisés no les dio pan de vida. O sea, vengan a mí los que están cansados, yo los haré pasar al reposo, ¿no? Y ahora Dios ha reposado, ha colocado toda la autoridad, toda la creación que antes había puesto en el primer Adán, el segundo Adán la ha recuperado, ha sido repuesta, reposicionada, se ha reposado todo en la figura del Cristo, ¿no? Entonces, muy interesante cuando empezamos a ver la escritura desde la perspectiva cristológica que es, ya se nos caen las doctrinas, se nos caen los ídolos, se nos caen las sectas. Sí. Ah, muy bien, qué bueno, me da mucho gusto. Me da muchísimo gusto. ¿Te escuchamos, Manny? Ahí está tu manita. Creo que, bueno, anteriormente yo hablé sobre encender el Amén, fuego. gloria a Dios. Ok, encender el fuego, ¿no? Entonces, encontré un punto interesante aquí porque dice, la prohibición se aplica a encender el fuego, encender. Y yo dije, bueno, si tenían que calentar la comida, no sé cómo haría, pero encontré una información que dice, bueno, se prohíbe encender el fuego, pero no el uso del fuego, ¿no? Ujú. Entonces, antes que comenzara el Shabbat, si ellos mantenían el fuego que le podía dar luz, ¿no? Le podía dar calor, porque si hacía frío, entonces antes de comenzar el Shabbat tenían que tener esto prendido, entonces no encendían el fuego. Entonces se prendía antes y durante el Shabbat se podía hacer uso del fuego, ¿no? Entonces vemos que el énfasis está en iniciar el fuego, que sería como un trabajo, pero no Exacto. prohíbe el uso, solo eso. Hay 40 prohibiciones, bueno, son 39 menos uno, porque ya sabes que son muy de cuestión de simbólicas y todas estas cuestiones, ¿no? 40 menos uno, 39 prohibiciones o 39 cuestiones que dice por qué no puedes empezar un trabajo en Shabbat, ¿no? Que no puedes agarrar a la vaca y degollarla, aquel que tanto le corta el cuello como el que le agarra la pata son culpables. No puedes cargar la olla porque eso ya es considerado trabajo, no puedes esto y lo otro. Son un montón de cuestiones que se tienen en las cuestiones de la escritura que ellos tienen. Ahora, recordemos, era tanta su cuestión de trabajo que nosotros como cristianos nos hacemos un enredo con una sola Biblia. Los judíos tienen
la Torá, la Mishnah, el Talmud, el Midrash, la Kabbalah, las alajás, tienen un montón de cuestiones, o sea, de ahí que dice que no perdamos mucho tiempo en las cuestiones de los libros, ¿no? No discutiendo mucho las genealogías, porque incluso como son legalistas, certificados y siguiendo las genealogías, las líneas, entonces ellos en realidad son muy hábiles en la cuestión de la mente, son muy hábiles en la cuestión de la mente. Y qué curioso, siendo muy hábiles en la cuestión de la mente, teniendo la mente muy acelerada, aún así no pudieron percibir al Mesías en todo lo que ellos practicaban y en todo lo que ellos comentaban y en todo lo que ellos guardaban, ¿no? Entonces, que no nos pase exactamente lo mismo, ¿no? Porque regresamos al mismo punto. A veces nos asombramos, ¿no? Ay, este pueblo duro de servicio, pero ¿no andamos haciendo exactamente lo mismo? No hay nada nuevo debajo del sol, dice la misma escritura, ¿no? Sí, eso dice. Ah, ok, perfecto. Alfonso, ¿te escuchamos? Un último comentario haciendo notar exactamente lo inverso. Para hermana Laura y todas las demás personas. Si yo observo el sábado, pero en mi mente lo hago a fuerzas, o estoy pensando en el trabajo, o lo hago nomás para que me vean, eso es completamente contraproductivo. El sábado fue dado, el sabbat para los israelitas fue dado en Éxodo 16, cuando ya habían sido liberados de Egipto. Así es que observar o no observar el sabbat no es asunto de salvación. Pero si las personas observan el sábado, es una señal, es una marca que lo está haciendo notar ante los ojos de Dios. Eso es todo. Gracias. ¿Por, Eh, por qué, por qué quería, es tan importante? Te escuchamos, César, te escuchamos. sí, cuando Adán y Eva pecan, Dios no tenía un plan antes de la creación que el hombre iba a pecar y prepara un plan después de que ellos pecaron. Le dijo a Abraham que iba a ser padre de que leía su nombre grande. La reacción del pueblo de Israel, elegido por Dios mismo, los tuvo que hacer dar vuelta, ¿cuánto era? 40 años, ¿verdad? Cuando ellos estaban cerca a la tierra prometida. Todo estaba preparado para el Mesías, para el Cristo. Así que cuando los judíos esperaban a Jesús, esperaban tal vez a un Moisés que lo liberara como de la esclavitud de Egipto, porque ellos ahora estaban bajo el yugo romano. Entonces se encontraron con la sorpresa de que no era como ellos pensaban. Por eso el Cristo le dijo hipócritas, porque ellos obedecían para agradar a Dios, pero eso no era la forma. Por eso el Cristo le dijo hipócritas. Observaban la ley, exponían muchas reglas a la gente porque tienen que obedecer, porque si no Dios los va a castigar. Tienen que obedecer porque está mal. Si comete pecado, bueno, empezaban a lanzar las piedras. Así que Cristo personificó al Dios mismo. Eso fue el plan perfecto de Dios mismo. Ese sacrificio que se hacía de palomas, de animales, ya no era más necesario porque para eso vino, eso fue el plan de Dios, no fue el plan de ningún ser humano, ni de Abraham, ni de nadie. Fue el plan de Dios. Ahora falta, no termina en la muerte de Cristo. Estamos esperando el reino de Dios mediante Cristo. Esa es la parte que falta. Entonces, continuamos cómo Dios va ya preparando el plan perfecto hasta que sea instalado totalmente el reino de Dios en la tierra. La tierra no fue creado porque el hombre lo está haciendo prácticamente un basural. Con todas las acciones del ser humano, la tierra está siendo dañada por el negocio
de los sprays, de tantas cosas, los papeles, los plásticos. La Tierra es el único planeta en el universo, en la galaxia, que es habitable. Donde usted va a la China, a Perú, a Estados Unidos, usted respira aire, va a la Luna, ¿qué tiene que hacer? No hay aire, no hay oxígeno, perdón. ¿Sí? O en ningún otro planeta. Así que la Tierra fue diseñada y preparada y el plan de Dios se va a cumplir. Así que si alguno de nuestros hermanos pretende guardar el sábado, como dijo nuestro hermano, hay que respetar, pero ahora estamos bajo la ley de Cristo. Eso es segurísimo. Mi hermana Laura, con todo cariño para usted. Gracias. Gracias, mi hermano. Y de igual manera, por esa misma línea de pensamiento, siendo cristianos, sabiendo que Cristo cumplió la ley y que todas sus acciones fueron justas, todas sus acciones fueron las necesarias para darle satisfacción al Padre. Nadie le da satisfacción al Padre más que su Hijo. Una sola vez y para siempre. O sea, nuestras actividades, todas las marcas, señales, las obras que el ser humano pueda hacer, son para el beneficio de nosotros mismos, porque ya ha sido satisfecho el Padre una sola vez y para siempre. Es más acerca de la comunidad de los santos, de la comunidad entre todos nosotros. Si lo quieres guardar, guárdalo, pero en realidad esto es para beneficio tuyo y de los que están contigo, no para con Dios. Dios ha sido satisfecho en su Hijo. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos el favor de Dios, pero tampoco para perderlo. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es parte también del engaño que hay que empezarnos a quitar. Es que tienes que guardar la fiesta. Bueno, la puedes guardar, guárdala. Llévate una buena enseñanza, busca al Cristo en esta parte, practícalo con tus hermanos, que sea parte de tu convivencia, que puedas traer a alguien más a disfrutar de la festividad o del reposo, ¿verdad? Pero obras para nosotros ganarnos, no podemos. Es por eso que Él es nuestro cese de actividades, Él es nuestro cese de trabajo, nuestro descanso, mis hermanos. Muy bien. Qué bueno, muy bien. Entonces, por el tiempo, mis hermanos, nos hemos excedido. Entonces, ¿qué les parece si lo dejamos para parte número 2? Y ya sea que nos quiera apoyar alguien con la oración de cierre o si tenemos música maestro, como ustedes estén, al John son que Ron me tenía la toque. mano Bye. levantada. Adelante, te escuchamos, brother. No, John no Ron. tenía comentario. Ah, bueno, entonces, ¿alguien se gusta? Tenemos que hacer. Muy bien, perfecto, mi hermano. Perfecto, le escuchamos. Jacinto también levantó la mano. Jacinto, No, Jacinto fue, creo. Sí, me llamo Jacinto Javier, no Francisco Javier. Exacto, fue Jacinto que pidió la oración. Sí, pero si quieres Francisco. Ok. Exacto. Sí. Gracias, muchas gracias.
otras que caen como lluvia sin control. A veces el hermano no entiende al otro, se cruzan miradas que hieren el corazón. Pero en el silencio él susurra amor, el Eterno nos abraza, nos da valor, refugio en su gracia. Ahí quiero estar, donde las heridas él puede sanar, problemas y sombras no nos vencerán. Su luz nos guía, su paz reinará. Que reinará. El mal humor golpea como viento frío, discusiones que nublan el sol matutino, pero él nos llama a ser un solo cuerpo, a caminar unidos atravesando el desierto. Porque en cada prueba su fuerza está. El Eterno nos vino a salvar y así con el poder siempre estar. Refugio en su gracia, ahí quiero estar, donde las heridas él puede sanar, problemas y sombras no nos vencerán. Su luz nos guía, su paz reinará. Refugio en su gracia, ahí quiero estar, donde las heridas él puede sanar, problemas y sombras no nos vencerán. Su luz nos guía, su paz reinará. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, oremos, hermanos. Entonces, bendito Padre Celestial, te damos muchísimas gracias el día de hoy por eh, esta gran ración que nos has brindado. Siempre estás al pendiente de nuestras necesidades, estas cuestiones que en un pasado nos atemorizaban, nos presionaban, nos mantenían agobiados, pero ahora tenemos descanso en la gracia que has brindado a través de tu Hijo, Cristo Jesús. El reino de Dios se ha acercado y caminó entre los hombres, palabras que nos hacen reflexionar acerca de que nos corresponde ver el reino de los cielos en la tierra. Te pedimos perdón por las cuestiones que se nos dan en nuestra humanidad, nuestra falta de entendimiento y muchas cuestiones entre las religiones y los pensamientos. No vemos el cumplimiento de las cosas porque no nos movemos a hacerlas. Has brindado todo, Padre, para que podamos hacerlo y sin embargo seguimos siendo ese pueblo duro de servicio. Sin embargo, seguimos disfrutando de estos beneficios en tu Hijo amado, el cual una sola vez y para siempre ha cargado con nuestras enfermedades, nuestras penas, nuestros pesares y sobre todo la muerte que nos correspondía a todos y cada uno de nosotros, infractores de tus normas, de lo que nos has dado inclusive para nuestra propia protección. En verdad es un regalo
de amor inmerecido que le ha costado la vida al Cristo, ¿verdad? Muchas veces lo consideramos como la gracia inmerecida, como un favor gratuito. Sin embargo, el costo pagado por Él fue muy alto. No tenemos más que el fruto de nuestros labios, ¿verdad? Y las obras de corazón hacia nuestro prójimo, que todo lo que hacemos hacia los demás, lo hacemos a tu Hijo y por ende lo hacemos a ti. Padre, te pedimos de igual manera por las necesidades de los hermanos que han expuesto en el grupo y que de igual manera entre nuestras charlas conocemos, ¿verdad? Las necesidades de trabajo en las parejas, la familia, los hijos, las enfermedades, estas cuestiones. Sabemos que la prueba es necesaria porque esta produce paciencia, ¿no? Y es uno de los aspectos del fruto del Espíritu. Asimismo, como eres bueno, nos has prometido también que junto a lo acontecido se dará la puerta de salida para que obviamente podamos enfrentar estas cuestiones. No tenemos más que agradecimiento, ¿verdad? Por todo lo que haces por nosotros desde el inicio y que seguiremos disfrutando inclusive del Olam al Olam, de la eternidad a la eternidad. Padre, muchísimas gracias por todas tus bendiciones y esta plegaria te la hacemos llegar en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Rey Cristo Jesús. Amén. 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 Señor nuestro Padre Celestial, gracias te damos por la ayuda de nuestro hermano Karim a poder estudiar este capítulo 35 de Éxodo. Y Señor, te agradecemos por tu sabiduría y el Espíritu Santo que derrama sobre tus siervos para construir una obra con alegría y generosidad. Ayúdanos a ofrecerte lo mejor de nosotros, nuestro tiempo, nuestro talento, para dar tu gloria y también compartir las nuevas del reino con otros. Y tal como lo hizo tu Hijo Jesús para con todos los creyentes en esos días, y que nos ayuda a pensar en el gran amor que tienes por todos los que ponen fe en ti y en tu Hijo. Que tu gracia nos motive, nuestro Padre, a servirte fielmente siempre. En el nombre de Jesús, tu Hijo, oramos. Amén. 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 No sé si conozcan por ahí alguna persona nueva